La aldea de la Jabonosa. En la remota aldea de la Jabonosa, donde la niebla se aferra a los cafetales como un secreto oscuro, las leyendas susurran entre los árboles. Los aldeanos, con miradas temerosas, cuentan historias de un tesoro oculto, custodiado por una serpiente aterradora, que emerge de las sombras cuando la luna llena brilla. Esta es la historia de Arquímedes, un hombre curioso y temerario, cuyas ansias de aventura lo llevarían a desafiar lo desconocido y a enfrentarse a sus peores miedos. Una noche, mientras la brisa helada soplaba entre los cafetales, Arquímedes decidió aventurarse por el camino que conducía a la casa de Hermilo. Había escuchado rumores inquietantes sobre un tesoro escondido, y la curiosidad lo impulsaba a desviar su ruta habitual. Sin embargo, lo que encontró en el camino cambiaría su vida para siempre, y lo sumergiría en un abismo de terror del que no podría escapar. Al llegar al árbol de Pumarosa, Arquímedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. Allí, en la penumbra, una serpiente gigantesca, con escamas que brillaban como obsidiana, lo observaba fijamente. Sus ojos rojos, como brasas ardientes, destilaban un odio ancestral. La criatura, enroscada alrededor de un cofre dorado, parecía alimentarse del miedo de Arquímedes. Recordó las historias sobre la serpiente, pero su ambición lo llevó a acercarse, ignorando las advertencias que resonaban en su mente. Impulsado por la avaricia y el deseo de poder, Arquímedes decidió que esta era su oportunidad de hacerse rico. Sin embargo, desconocía el oscuro secreto del tesoro. Para reclamarlo, debía soportar el tormento que la serpiente le infligiría mientras desenterraba el cofre. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se llenó de un silencio ominoso, como si la misma tierra estuviera conteniendo el aliento. Con cada palada, Arquímedes sentía el peso del miedo aplastarlo. La serpiente se movía a su alrededor, susurros escalofriantes llenaban el aire, prometiendo sufrimiento y desesperación. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por un poco de oro?, murmuraba la serpiente, su voz como un eco en su mente. El tiempo parecía detenerse, y la avaricia lo impulsaba, pero el terror lo consumía, como una sombra que se cernía sobre su alma. Finalmente, Arquímedes logró desenterrar el cofre. Con manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, lo abrió. Una luz brillante emanó de su interior, iluminando su rostro con un resplandor sobrenatural. Pero lo que encontró no era oro ni joyas. La serpiente, llena de furia, se lanzó hacia él, sus ojos rojos centelleando con un odio antiguo. En un instante, el tesoro se convirtió en carbón, y el eco de una risa siniestra resonó en la oscuridad. Con el corazón en la garganta y la adrenalina corriendo por sus venas, Arquímedes dejó caer el cofre y corrió sin mirar atrás. La serpiente, furiosa por la traición, lo perseguía con una velocidad aterradora, como un relámpago en la noche. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el aire se llenaba de susurros de advertencia. No escaparás de tu destino, gritaban las sombras, mientras se luchaba por sobrevivir. Arquímedes nunca regresó al camino. Su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio escalofriante de que la avaricia puede llevar a la perdición. Las noches en la aldea se llenaron de murmullos y temores, y la serpiente sigue cuidando su tesoro, esperando al próximo incauto que se atreva a desafiarla. Aquellos que caminan por el camino hacia la casa de Hermilo aún sienten su presencia, y el eco de su risa resuena en el viento, un aviso de que algunos secretos están mejor dejados en la oscuridad. Fin. Historia de terror, el tesoro maldito en el páramo del Zumbador. La aldea de los Begones. En el corazón del páramo Zumbador, se encuentra la enigmática aldea de Sima Sima. Con casas de teja desgastadas y calles de tierra que serpentean entre la bruma, este lugar es conocido por sus mitos y leyendas. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros sobre el tesoro escondido bajo un viejo árbol de mango, un legado de aquellos que habían sucumbido a la codicia.
En una noche oscura de Semana Santa, dos amigos, Arturo y Javier, decidieron aventurarse en busca de este tesoro oculto. La emoción y la intriga llenaban el aire, pero lo que no sabían era que el tesoro estaba protegido por un pacto oscuro, un secreto que había estado enterrado durante generaciones. Esa noche, mientras las luces de las casas parpadeaban como si compartieran un secreto, Arturo y Javier se reunieron en la aldea. Allí, escucharon a un anciano contar la leyenda del tesoro. El tesoro está guardado por un demonio, dijo con voz temblorosa. Muchos han intentado desenterrarlo, pero pocos han regresado. Se dice que el que lo intente deberá resolver 3 acertijos, y si falla, el demonio reclamará su alma. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, y la inquietud comenzó a invadir sus corazones. A pesar de las advertencias, la codicia y la curiosidad superaron su miedo. Esa misma noche, decidieron ir en busca del tesoro. Con una linterna en mano y el machete de Javier, se adentraron en el páramo. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el mismo páramo estuviera vivo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Javier, su voz temblando. No hay vuelta atrás, respondió Arturo, decidido. Esta es nuestra oportunidad de cambiar nuestras vidas. Al llegar al árbol de mango, la atmósfera cambió drásticamente. Un viento helado sopló, y el aire se volvió denso. Al pie del árbol, encontraron el lugar cubierto de musgo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a cavar, una figura oscura emergió de la nada, el demonio guardián del tesoro. Quienes se atreven a perturbar mi sueño, rugió con una voz profunda. Para obtener lo que desean, deben resolver mis acertijos. Si fallan, su alma será mía. Con el corazón en la garganta, Arturo y Javier se miraron, sabiendo que no había vuelta atrás. El demonio comenzó a plantearles acertijos, cada uno más complicado que el anterior. ¿Qué es lo que siempre avanza pero nunca retrocede?, preguntó. Con astucia y trabajo en equipo, Arturo y Javier lograron resolverlos uno a uno. El tiempo, respondieron al unísono, y el demonio frunció el ceño, pero les permitió continuar. Sin embargo, en su mente, cada respuesta correcta los acercaba más al tesoro, y también a la oscuridad que los rodeaba. Mientras tanto, Arturo, con una botella de licor envenenada en su mochila, y Javier, armado con su machete, ignoraban las malas intenciones que llevaban consigo. Finalmente, tras resolver el último acertijo, el demonio, enfurecido, desapareció en una nube de humo negro. «Lo hemos logrado», exclamó Arturo, mientras comenzaban a excavar frenéticamente en busca del tesoro. La emoción llenaba el aire, pero la ambición oscurecía su juicio. Al destapar el cofre, un brillo dorado iluminó la noche. Sin embargo, la codicia de Javier se desbordó al ver a Arturo tocar el cofre. «Es mío», murmuró para sí mismo, sintiendo que el poder del tesoro lo llamaba. En un instante de traición, Javier, cegado por la avaricia, levantó su machete y asestó 2 golpes mortales a Arturo. «El tesoro es mío», gritó, mientras su amigo caía al suelo, sin vida. Con un temblor en sus manos, Javier tomó la botella de licor envenenada y la vació en su garganta. «Ahora soy el dueño de todo», rió, sintiendo el poder del tesoro fluir por sus venas. Pero en su euforia, no se dio cuenta de que el veneno comenzaba a hacer efecto. Mientras la luna iluminaba el páramo, Javier comenzó a sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. El veneno lo consumía, y la risa se transformó en gritos de desesperación. «¿Qué me has hecho?», clamó al aire, sintiendo que el demonio regresaba. En su mente, las voces de aquellos que habían fallado resonaban, advirtiéndole del precio de su traición. «No puedes poseer lo que no te pertenece», susurraban las sombras. En su agonía, Javier comprendió que había sellado su destino. Al amanecer, un lugareño que pasaba cerca del árbol de mango sintió un extraño presentimiento.
Al acercarse al árbol de mango, encontró los cuerpos de Arturo y Javier y el cofre abierto a su lado. Sin pronunciar una sola palabra, recogió el tesoro, dejando atrás la tragedia que había tenido lugar. Los rumores comenzaron a circular en la aldea, y la leyenda del tesoro maldito se extendió como un fuego incontrolable. Nadie se atrevió a acercarse al árbol de mango, temerosos de lo que podría sucederles. Años después, la historia de Arturo y Javier se convirtió en una leyenda entre los habitantes de Sima Sima. Se decía que el árbol de mango seguía guardando secretos oscuros, y que aquellos que buscaban el tesoro debían enfrentar no solo al demonio, sino también a su propia avaricia. Las noches de Semana Santa se convirtieron en un recordatorio del horror que había tenido lugar, y la aldea permanecía en silencio, recordando la noche en que la codicia y el horror se unieron en un trágico destino. Pero algunos decían que los espíritus de Arturo y Javier aún vagaban por el páramo, buscando redención por su traición. Fin. Historia de terror, el pata de cabra en la carretera de Palma Sola. En la aldea de La Jabonosa, cerca de San Pedro del Río, se cuenta una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. En la carretera de Palma Sola, se dice que un demonio conocido como el pata de cabra protege un tesoro enterrado por los españoles durante la colonización. Esta noche, dos jóvenes, Arquímedes y José Ángel, decidieron desafiar el miedo y explorar el misterioso camino real, sin saber que el espanto los estaba esperando. Arquímedes y José Ángel, llenos de valentía y curiosidad, decidieron aventurarse por el camino real. Habían oído historias sobre el pata de cabra, pero su deseo de encontrar el tesoro los impulsaba. Con cada paso que daban, la atmósfera se tornaba más tensa, como si la misma tierra les advirtiera del peligro que acechaba en la oscuridad. A medida que caminaban, el aire se volvió frío y pesado. De repente, un ruido desgarrador resonó entre los árboles. Arquímedes y José Ángel se miraron, aterrados. Fue entonces cuando el pata de cabra se apareció ante ellos, con su cuerpo oscuro y patas de cabra, sus ojos brillando como carbones encendidos en la noche. Su presencia era imponente, y el miedo paralizó a los jóvenes. Con una risa burlona, el pata de cabra se acercó lentamente, disfrutando del terror que provocaba en los jóvenes. ¿Qué buscan en mi camino?, preguntó con una voz profunda y resonante, mientras sus ojos ardían con un fuego malévolo. Arquímedes y José Ángel, temblando de miedo, no pudieron articular palabra. El demonio sabía que su presencia era suficiente para hacerlos dudar de su valentía. Este tesoro es mío, continuó el demonio, y solo aquellos que no temen pueden encontrarlo. Con un movimiento de su mano, hizo que la tierra temblara, revelando un destello dorado entre las sombras. Era el tesoro enterrado, pero el miedo de Arquímedes y José Ángel los mantenía paralizados, incapaces de acercarse. El pata de cabra disfrutaba de su sufrimiento, saboreando cada momento. Con el terror apoderándose de ellos, Arquímedes y José Ángel finalmente encontraron la fuerza para correr. El pata de cabra, furioso por su intento de huida, los persiguió, su risa resonando en la oscuridad. «No escaparéis de mí», gritó, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. La adrenalina corría por sus venas, pero el miedo los empujaba a seguir adelante. Finalmente, Arquímedes y José Ángel llegaron a la carretera, donde la luz de las casas les ofreció un breve respiro. Sin embargo, el eco de la risa del pata de cabra seguía resonando en sus mentes. Sabían que no podían volver al camino real, pero el tesoro permanecía escondido, esperando a que un valiente lo pudiera reclamar. La aldea, aunque segura, no podía borrar el recuerdo de su encuentro. Al llegar a la bodega, se encontraron con un grupo de aldeanos que notaron su estado de pánico. ¿Qué les pasó?, preguntó una anciana llamada Amelia, con una mirada de preocupación. Arquímedes y José Ángel, aún temblando, intentaron explicar lo que habían vivido, pero las palabras se les atascaban en la garganta.
Mana Amelia, conocedora de las leyendas, les advirtió, el pata de cabra no perdona. Deben tener cuidado. A medida que la noche avanzaba, Arquímedes y José Ángel se dieron cuenta de que no podían regresar al camino real. El pata de cabra había dejado una marca indeleble en sus corazones. Nunca más, murmuró José Ángel, mientras miraba hacia la carretera oscura. Ese tesoro no vale el riesgo. Arquímedes asintió, comprendiendo que a veces, el verdadero valor reside en lo que se deja atrás. Esa noche, Arquímedes y José Ángel aprendieron que el miedo puede ser un poderoso enemigo, pero también una lección valiosa. Aunque no encontraron el tesoro, el pata de cabra había dejado una marca en sus corazones. Prometieron nunca olvidar lo que sucedió en la carretera de Palma Sola, y que el verdadero tesoro era el valor que habían encontrado en su amistad. Mientras el oro y las joyas permanecían ocultos, el eco de su aventura resonaría en sus vidas, recordándoles que a veces, el mayor riesgo es perderse a uno mismo en la búsqueda de lo desconocido. Fin.